pero también el pájaro comunica peligro y vuelan todos, o también comunica hay alimento y vienen todos, y a la noche se despiden. Ustedes habrán visto en los árboles qué ruidos que hay antes de dormirse. Es como si estuviesen cuchicheando las aventuras del día, y después de pronto un silencio absoluto, dejan de comunicarse y se duermen, como nos dormimos todos, porque la tierra al dar vuelta queda en la oscuridad y el sol deja de iluminarnos. Y eso es una lógica de la vida. Nosotros estamos dependiendo absolutamente del sol. Sin la energía solar desaparecemos. Huitzilopochtli tenía mucho sentido, y por eso lo adoraban los aztecas, y nosotros en cierta manera lo hemos dejado de venerar. Tendríamos que venerarlo. ¿Qué sería de nosotros sin el sol? Nada, desaparecemos. Estamos en una oscuridad, bueno, absoluta. La comunicación es fundamental, porque es la lengua primero, donde el ser humano, gracias a su cerebro con 100 millones de neuronas en el neocórtex y el sistema límbico, tiene una capacidad cerebral, es así, infinitamente más complejo que todo el universo, cada una de nuestras cabecitas. Ahora, ¿qué decir cuando esas millones de neuronas se ponen en comunicación con otras neuronas? Llegan a tener 250.000 conexiones una neurona con otra. Entonces usted pongan 150 millones de neuronas del neocórtex entre paréntesis al exponente 200.000. Tantos ceros daría que da vuelta a la Tierra el numerito que yo escribiría aquí. Tendría como 40.000 kilómetros de largo. Pero eso no es nada, porque esa cabeza mía está en conexión ahora con 100 paréntesis, y eso a las 100. Eso es la comunicación, una cosa gigantesca, pero no solo lingüística, sino que después empieza a crecer, porque no solo hablamos, sino inventamos el alfabeto. Allá al 3500 en Biblos, comparando el sistema mesopotámico, que era más bien ya consonántico, y el egipcio, que era simbólico. Miren, nuestra A que está así y con una patita, si le invierten, son los dos cachitos de una cabeza, que en Biblos, en la lengua semita, significa Aleph, el toro. Entonces la A representaba la primer fonema de una palabra que era toro, pero entonces representaba la forma del toro, y entonces se acordaban que A significa esto, y B venía de Bait, que era casa, y eran cúpulas, y son la B, o es decir, fue la síntesis del sistema faraónico mesopotámico, el alfabeto que nosotros entendemos. Pero después el alfabeto va a necesitar dónde se escribe, en la piedra, estaba duro. Después era más fácil en una arcilla, y poner en sistema uniforme, chin, 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 todo un documento. En la época Murabi lo ponía usted al horno y sacaba el documento, era un ladrillo. Pero eso era un documento en serio, y decía que yo compré tal casa. Y entonces había una escritura que se conservaba en un archivo que ahora los bárbaros del siglo XXI han destruido en Babilonia, junto a Bagdad, que es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Babilonia, y ahí estaban las grandes del sistema alfabético por arcilla. Los chinos después descubren el papel y ya se comunican más fácil. Los chinos descubren la imprenta en el siglo VIII. ¿Creen los europeos que Gutenberg descubrió la imprenta en 1486? Bueno, estos europeos son eurocéntricos y bastante ignorantes de lo que no son europeos. Los chinos descubrieron el papel, descubrieron la imprenta. En el siglo IX imprimieron papel moneda. Y cuando Marco Polo llegó a China, no sabía cómo pagaban. Y cuando lo metieron preso en Génova, escribió sus recuerdos de China, Marco Polo, uno que llegó a la China, mientras que salían cientos de caravanas de Bagdad a la China todos los años.
Bagdad estaba comunicado con la China, con Bizancio, con la India. Europa estaba separada del mundo. Y dije Marco Polo, bueno, pagaban como con pergaminos, qué sé yo. No pude explicar cómo pagaban los chinos. Pagaban con papel moneda, se adelantaron 1000 años a Europa. La China, no creen ustedes que está saliendo ahora de la barbarie. Se durmió una siesta provinciana de 2 siglos, desde 1800, y ahora vuelven los chinos. Han sido siempre más avanzados que Europa, en tecnología sobre todo. Leonardo da Vinci, o sea, usted lo conoce, tiene dibujos de máquinas militares, industriales, paracaídas. ¡Qué genio! Leonardo da Vinci, un hombre del Renacimiento. Copió un libro chino impreso, de tecnología china impresa en 1313. Impreso en imprenta en papel en 1313, más de un siglo antes que Gutenberg. Puedo decir, hay cosas que descubrir. Esto para decir que la imprenta fue una revolución comunicativa, porque nos llevó al libro, a las masas. Entonces la Revolución Francesa tuvo en su mano el libro, pero después vendrá la foto, y cuando la foto se ponga en movimiento será el cine, y entonces realmente es la realidad que nos impacta, porque es el movimiento, y es el sonido, y es el artista que se comunica en el cine, y después la televisión, la revolución electrónica, y ahora estamos en el ciberespacio. Todo eso es comunicación, y ahí necesitamos técnicos que estudien teóricamente, pero que lo practiquen, y que puedan ser buenos cineastas, buenos gentes de comunicación, periodistas, pero además descolonizados epistemológicamente. Formo parte del grupo Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Escobar y muchos otros que hablamos de la descolonización, porque una cosa es Hidalgo, que nos liberó de España, otra cosa es liberarnos de este neocolonialismo y de esta dependencia mental. Permítanme, somos alienados mentales, en el sentido que pensamos con cabeza ajena. Y hablando de la comunicación, si uno dice, un cuadro, la Gioconda, una catedral, Notre Dame, una música, la Quinta Sinfonía, y así sigue todo. Puede decir que hay de nosotros, nada, estamos a la barbarie. Y por eso entonces es necesario pasar a lo siguiente, que es el arte y el recuerdo, la memoria de nuestro prestigio pasado, de una de las grandes columnas de la historia universal, la cultura mesoamericana. Es con la Mesopotamia, el Egipto, la India, la que está hoy en Pakistán, China, Mesoamérica y los incas. Son 6 columnas de la historia universal. Estamos aquí en esta ciudad, y digo la Ciudad de México, una de las columnas de la historia universal. Los norteamericanos llegaron después, llegaron ya con la revolución industrial en ciernes, se enriquecieron, se desarrollaron y muchas cosas, pero no nos van a ganar ni en cultura, ni en memoria, ni en tradiciones, si es que no las repudiamos. Como aquella señora que llegó a Estados Unidos y dijo, aquí también toman Coca-Cola. Esa pobre señora, claro, estaba completamente desorientada. Primero pensaba que era nuestra, y después pensaba que hasta había llegado allá. Pero eso es parte de la cultura que nos da la televisión, Televisa y toda esta gente, ¿no? Y Milenio. ¿Qué es el arte? Es también la vida. Es también la vida el arte. Cuando uno viene, por ejemplo, de Morelos hacia el Distrito Federal a la madrugada y va viendo allá el Popol al fondo y un cielo anaranjado, azul de la aurora, ¿por qué uno se pone contento? Ante la más grande belleza natural. Después vendrá la cultural, pero por de pronto la natural
más fuerte que una aurora casi no hay. ¿Por qué? Porque hay colores fuertes. ¿Qué significa el color? Mire, si todo fuera verde, yo no vería nada. Si todo fuera rojo, no vería nada. Tienen que haber distintos colores y distintos planos para yo discernir la realidad. Que esto es una botella y esto es un micrófono. Y si no lo discierno, estaría como un compañero ciego que tendría que estar palpando para descubrir las cosas. ¿Qué significa entonces el hecho del color, el sonido, el tacto suave y todas estas sensaciones que el cerebro construye a partir de nuestro cuerpo, pero con sistema nervioso, y que construye en el cerebro el objeto real, pero como un objeto neurológico, ¿no? La verdad significa la actualización de lo real en mi cerebro. Eso es la verdad. Y si yo no pudiese actualizar la realidad en mi cerebro, no la puedo manejar, no la puedo gestionar. Como les digo, tengo sed, entonces veo la botella y la tomo. Y no hago así, y no tomo nada, porque no la veo. El acceso a la realidad supone el poder manejarlo para la vida del ser humano y su crecimiento. La belleza es la disponibilidad de lo real para la vida del ser humano. Tendríamos que trabajar la estética largamente. Esta disponibilidad de lo real, el ser humano lo toma, pero después lo empieza a desarrollar. Un arroyo tiene un canto precioso, va cayendo el agua cristalina y uno siente, y entonces después uno quiere imitarlo y empezamos a crear instrumentos, y aquí hemos tenido una expresión del jazz, y entonces aparece la música, y aparece la pintura, y aparece la cultura. La cultura ya no es la naturaleza, sino la naturaleza transformada desde un proyecto humano que tiene que ser bello también para ser discernible, para ser disponible. Yo digo siempre que la belleza lo que produce es la alegría de la vida. Lo bello me alegra. ¿Por qué? Porque me muestra más la profundidad disponible de lo real. Y no hay belleza mayor que un ser humano para otro ser humano. Y no hay belleza mayor entre los humanos, entre un sexo y otro sexo. Sí, eso es lo que yo llamaría en latín la pulcritudo prima, la belleza primera. Una mujer para un varón y un varón para una mujer. Y tiene que ver con la vida, claro que tiene que ver. Si se eligen es para vivir juntos, pero también para procrear y para tener a alguien que pueda vivir en esa alegría. Claro, si hay justicia y si hay muchas otras cosas, si no, uno vive no en el arte ni en la belleza, sino justamente lo contrario, en la fealdad. En fin, aquí habría toda una estética a trabajar, parte de la cultura, la manera como el ser humano transforma la realidad, y sobre ella, además de una atmósfera y de una biosfera, que sería una película que hay en la tierra de vida, hay una noósfera, que significa la posibilidad del ser humano como mente, y hoy también se transforma en un ciberespacio, les dije. O es decir, también la estética no solamente piensa en el pasado de nuestros pueblos originarios, que hay que tomarlo con infinito respeto, porque son los que estuvieron, son los que invadimos y somos blancos o mestizos, y por eso que hay que rendir culto a nuestros pueblos originarios que están allí ahora organizando su propia seguridad, porque nadie los protege, y hay que protegerlos también teóricamente para mostrar que tienen derecho a organizar su seguridad
en fin, son temas todos relacionados. Por lo tanto, creo que en esta plantel se desarrollan 4 horizontes disciplinarios, que son una ciencia médica renovada, un tipo de tecnología específico, la comunicación y el arte y las tradiciones, que esto significa tener memoria de nuestra originalidad y saber desarrollarla. Creo que son extraordinarias dimensiones que tendremos que profundizar, que tendremos que traer gente que nos ayude para mejorar, y los alumnos tendrán que estudiar más que nunca. Hay grandes teóricos, pero también hay grandes teóricos latinoamericanos, y que hay que empezar a desarrollar todo esto. He querido, como ustedes ven, no hablar de cositas superficiales y secundarias, que si tiene derecho, que si no tiene derecho, que si va o no a tener los fondos para pagar la quincena, todo eso. Todo eso son condiciones de posibilidad, pero la sustancia, compañero, es profesores y alumnos a estudiar, a crear conocimiento, compasión, tecnología por esta patria bastante sufrida. No solo la UACM sufre la patria. 55% debajo de la línea de pobreza de Amartya Sen, el gran premio Nobel de Economía, está México. Puede decir que cada 100 mexicanos, 55 están en la pobreza. Es un escándalo. Y tenemos que pensar en ellos como universidad pública, o es decir, medicina para ese 55%, tecnología para eso, comunicación para que se vean los rostros de nuestro pueblo y no los rostros de los cosméticos. Gran ciencia para sacar patentes para hacer cremas que cuesta una cosita así $50 para la aristocracia, mientras que nuestro pueblo no tiene ni agua para limpiarse la cara. Entonces pensemos en eso. Si yo he aceptado esta riesgosa responsabilidad, ha sido riesgosa, ya quedó en el pasado casi, pero todavía estamos. Es porque creo en ese 55%, que es la mayoría, pero que no tiene la palabra. Ustedes se la tienen que dar. Gracias.